Bienvenidos a La Beta Conversa, el podcast de la Beta Jamón School, donde compartimos momentos y aprendemos de quienes dedican su vida al mundo del jamón. Hoy estamos en un lugar muy especial, en el campus del jamón, en Carbonero el Mayor, Segovia. Un espacio donde no solo se produce jamón, sino que se investiga, se toman decisiones y se comparte el conocimiento. Hoy se sienta con nosotros Juan Vicente Olmos, cuarta generación dentro de la empresa, director general del Grupo Montenevado, veterinario de formación, con una amplia trayectoria internacional, responsabilidades en organismos como ANICE, el Consorcio del Jamón Serrano Español o Interjam, miembro del comité organizador y científico del Congreso Mundial del Jamón y autor de varios libros que son referencia para quienes trabajamos en el jamón. Tienes un currículum inmenso y me he quedado solo con algunas pinceladas. Juan Vicente, gracias por abrirnos las puertas de tu casa. Bienvenido a la Beta Conversa. A vosotros, encantado, muchas gracias. Bueno, antes de hablar de sector o de empresa, vamos a empezar por lo principal, que es el jamón. Si nos tienes que explicar cómo se hacen las cosas en Montenevado, ¿por dónde comenzarías? Bueno, creo que seguramente por la pasión. Yo creo que lo más importante para hacer un producto de calidad como el jamón es llevarlo en las venas, llevarlo en la sangre. Entonces, en el momento que vives un producto y que es tu gran pasión, pues creo que lo demás es bastante fácil. En el momento que tienes el objetivo de conseguir el mejor jamón y hacer las cosas de la mejor manera posible, yo creo que lo demás va todo rodado siempre que tengas un buen equipo y las ideas un poco claras. Esa pasión hace que busquemos la excelencia, ¿verdad? ¿Cuáles son las 5 decisiones claves, si tuvieras que decirme así puntual, a la hora de elaborar un jamón? Hombre, sin duda la materia prima. ¿Sabes? Sin una buena materia prima es imposible conseguir un gran jamón, tanto en blanco, en jamón serrano, en ibérico. Bueno, pues sin la materia prima no consigues nada. Tienes que partir de una genética adecuada y algo que se olvida muchas veces, una genética y un engrasamiento, porque hay gente que utiliza genéticas adecuadas y sin embargo luego pues no le remata lo suficiente al cerdo, con lo cual se queda justo en las puertas de ser bueno. Utilizan una genética prometedora, pero claro, es que lo que encarece luego es llevarle a esos pesos donde al final sale toda la calidad del producto. Por tanto, la genética... Estamos metiendo alimentación también, ¿no? Sí, como factor clave, sin duda. Alimentación y sobre todo peso. O sea, por supuesto, la calidad de la alimentación es fundamental, pero sobre todo llevarle al peso que corresponda a cada animal para que esté bien rematado. Si no, no vas a conseguir un gran producto. Como aparte de la materia prima, por supuesto, lo siguiente, pues la salazón. La salazón es el primer proceso de la curación y ahí tienes que tener un proceso muy ajustado. Desgraciadamente no hay sistemas, aunque ya tenemos implementados sistemas automáticos que nos empiezan a definir la cantidad de sal que capta el jamón. Lo cierto es que sigue siendo un proceso muy empírico. Realmente, para saber si un jamón si en general tu sistema de salazón está bien adecuado, cada jamón es un mundo. Por mucho que sea la materia prima homogénea y los pesos y todo, la edad del animal, todo muy estandarizado, al final cada jamón capta una cantidad de sal y lo que es peor, o lo que es más complicado aún, aparte de la cantidad de sal, cada uno la manifiesta de una manera. O sea, un jamón con un 5% de sal sobre sustancia seca puede ser dulce o salado dependiendo de la cantidad de grasa que tenga. Con lo cual, al final, creo que hay, desgraciadamente hoy por hoy, la única forma es a base de ensayo y error. Y nosotros llevamos ensayando y equivocándonos pues 100 y pico años, por lo cual creo que hemos aprendido bastante. Equivocándose y acertando. O sea... Sí, al final obviamente aprender de los errores y creo que hemos llegado a un punto en que tenemos muy adecuado el nivel de salazón para conseguir, porque ya producto sabes, equilibrado, ¿no? Mucha sal, malo, poca sal también te da problemas no solo de calidad, no solo de calas, sino también de texturas anómalas y otros defectos que no son agradables. Por lo tanto, la salazón entiendo que es algo fundamental. Estamos en 2. El tercero, pues seguramente el postsalado
hablando solo de procesos, lógicamente. Sí. Luego a nivel empresarial hay otros muchos factores, pero a nivel de proceso, pues el postsalado es fundamental. Durante los años que yo llevo viviendo en este sector ha habido muchas tendencias, muchas modas. Al principio se llevaban postsalados muy húmedos, bueno, a punto de remelo, incluso más. Entonces yo creo que se ha evolucionado. En general, la gente que escucha el podcast es gente que entiende el mundo del jamón y que conoce los procesos. Pero, ¿qué es el postsalado para alguien que no esté después dicho en esto? De salar el jamón, lógicamente es una masa grande de carne que en 7-8 días que está en la sal no puede llegar a estabilizarse. La sal difunde muy lentamente hacia el interior y una vez que lo sacas de la sal sigue avanzando hacia el interior del producto que obviamente es crudo, toda la parte interior de la masa del jamón, pues no ha llegado la sal, con lo cual no puede estabilizarse. Entonces el postsalado es esa fase de, bueno, cada maestrillo tiene su librillo. Un poco en el que la sal acaba de penetrar en todo el jamón. Eso es, ¿no? Que aproximadamente 1 mes y medio, 2 meses, bueno, cada uno lo hace de una manera en que se mantiene en frío para que la sal llegue todavía hacia el interior. El secado posterior también es muy importante. Pero bueno, yo creo que ahora mismo con las tecnologías que hay ya no es tan crítico. Y yo creo que la bodega y la clasificación es fundamental. Para nosotros seguramente sea uno de los elementos que más nos distinguimos, que es esas bodegas, esos secados naturales que nosotros aquí en nuestras tierras altas de Segovia y en la zona de La Rioja, donde también tenemos secaderos, pues aprovechamos las condiciones naturales prácticamente el 90% del tiempo para envejecer nuestros jamones. Y luego que cada jamón necesita su tiempo y la única forma de saber cuándo está curado cada jamón es seleccionarlo, clasificarlos individualmente y que nuestro personal, nuestros maestros jamoneros, toquen jamón por jamón pues cada 12 semanas para seleccionar los jamones que están duros y mandarlos al consumidor y los demás volver a la bodega y continuar con su proceso. Con su proceso. Es una pregunta que me hacen a mí mucho de ¿cuánto es el tiempo ideal de elaboración de un jamón? Y yo siempre les digo que, pues como estás comentando, ¿no? Que realmente no hay un tiempo, cada jamón es único, ¿no? Incluso el mismo animal, una pierna puede evolucionar de una manera y la otra diferente. Así es. Entonces, bueno, nos podemos quedar un poco con genética, alimentación, la fase de salado, postsalado y bodega, ¿no? Sería un poco el... Sí, la clasificación final del producto es fundamental porque si quieres que al consumidor le llegue en su momento óptimo, la única forma que tienes es continuamente clasificarlos y cuando están en su punto, pues que sea el momento. Me has hablado de clima, de naturaleza, de adaptarnos un poco al ambiente y a la vez de innovación, ¿no? ¿Cómo se mezcla esa innovación y esa tradición en el mundo del jamón? Sí, es difícil. La verdad es que es difícil pasar a altas tecnologías sin perder ese punto, ¿no? De artesanal o de ese cuidado, de ese mimo que nosotros queremos dar al jamón. Nosotros tenemos desarrollados, no sé, pues decenas de proyectos de I+D buscando, pues sobre todo eso, conseguir una homogenización todavía mayor del producto y mejorar la calidad siempre de tanto el ajuste de la sal, los procesos de curación, la cantidad la velocidad de secado siempre tiene que sea muy lenta y ya desde hace pues no sé, 30, 40 y pico años tal vez, pues hicimos nuestro primer vinito cuando todavía vivía mi abuelo, que era un hombre de la antigua escuela que secaba como había aprendido a curar los jamones, con ventanas y con el aire natural de la calle, abriendo, cerrando ventanas, dependiendo cómo viniera el aire, y abriendo un poquito más, un poquito menos, bueno, pues algo que solo hacía bien él. Cada vez que lo hacíamos los demás nos equivocábamos y teníamos bronca. Hicimos nuestra primera nave experimental que llamábamos, con ventanas automáticas. Que podían aprovechar las condiciones, analizando la humedad absoluta, la relativa, la velocidad del aire, la temperatura. Y bueno, pues empezamos a desarrollarlo y bueno, pues el abuelo estuvo tiempo visitando esas instalaciones calladito. Que seguro que no le convencían del todo. Y callado, pero al final nos dijo, oye, el chino que hay ahí dentro, porque para él lo que había en un armario, los relés y todo aquello que había en aquellos tiempos era un chino manejando. Y dice, ¿sabes lo que se hace? Creo que fue la única cosa buena que nos dijo, porque normalmente... Claro, no cuesta esa innovación ahí. Sí. Es difícil, hay muchos proyectos. La verdad es que te diría que seguramente el 70% de los proyectos que hemos desarrollado no hemos conseguido los resultados que queríamos,
Pero bueno, yo creo que esto es así. O sea, realmente tienes ideas, unas funcionan, otras no funcionan, pero yo creo que hay que seguir intentando. Además, en un mundo como el jamón, que toda la investigación tarda mucho, ¿no? Porque como es un proceso de elaboración tan largo, todas las investigaciones se van a mucho tiempo. Terrible. Bueno, y si te digo que cierres los ojos y me digas tu primer recuerdo relacionado con el mundo del jamón, tú que siempre has vivido en torno al mundo del jamón. Pues seguramente era, vamos, obviamente es la fábrica vieja del abuelo, con mis primos correteando por la fábrica y bueno, pues viendo cómo estaban los jamones colgados en aquellas habitaciones que estaban colgados de las vigas, de las cuerdas, de los techos con las cuerdas, lógicamente. En penumbra, con aquellos olor todavía a humo de los hornillos y de los braseros que se utilizaban entonces para secar en los momentos que no se podía, que había... Sí, la historia... Entonces, bueno, pues todo un ambiente, pues eso, una cierta penumbra, una cierta casi sensación de misterio de esas bodegas, vamos, de esos secaderos naturales viejos, madera que crujía, pues bueno, pues algo... tan tradicional, ¿no? Que comparado con lo que es donde estamos ahora mismo, ¿no? Que es una pasada, la verdad es que... Bueno, y entiendo que el jamón siempre ha estado totalmente presente y a partir de ahí decides veterinaria. ¿Por qué? ¿Ha sido vocacional o...? Bueno, pues la verdad es que yo no quería ser jamonero. O sea, yo cuando hice veterinaria realmente lo que quería era irme a Galicia a cuidar vacas. Yo ten en cuenta que Curioso. Para mí, aparte de esos primeros momentos, pues después yo lo que veía de los secaderos de la familia es que en verano, cuando todos mis amigos estaban en el río bañándose, pues yo me tocaba ir a trabajar porque mi padre tenía un secadero de jamones y bueno, pues me tocaba ir pues en verano pues a echar una mano y pues a formarme, a aprender o a, bueno, simplemente a educarme. Y bueno, pues no lo tenía mucho cariño pensar que mis amigos estaban en el río y yo estaba allí. Entonces, bueno, también era distinto, era un mundo de niño, pues tampoco le coges seguramente estar trabajando allí, tampoco es que trabajara ni me explotaran, pero bueno, tenía que estar allí. No le coges el apego ni el cariño igual que... De cierta manera, pues no lo veía mucho futuro. Fue cuando estaba estudiando veterinaria que ya empecé a descubrir las posibilidades que había en investigación, en el jamón, en el mundo de la carne, en tecnología, todo el fondo que había de lo que se sabía ya y lo que faltaba por saber cuando me enganché y bueno, me encantó. Es algo que desde entonces ya pues se me disparó. Le dije a mi padre, oye, que me quedo contigo. Bueno, imagínate la alegría, soy el hijo mayor de la familia. En ese momento empezamos a hacer una nueva planta, que fue la que nos homologaron para la Unión Europea en aquellos años, en el 86, cuando empezaba a ser necesario la homologación para la Unión Europea. De hecho, fuimos pioneros, ¿no? De los pocos, de la primera tanda de que se homologaron para la Unión Europea, para la Comunidad Económica Europea, como se llamaba entonces. Y desde entonces, pues bueno, pues tanto el negocio como la investigación, pues digamos que son mi pasión con el jamón, pero no era originalmente no era así. No era el objetivo, ¿no? Pues me hablas de que sois pioneros y me lo estás diciendo muchas veces, o sea, que en ese sentido, como empresa siempre habéis ido a la vanguardia. Y ahí llegas a la dirección, que cambia la visión desde ese niño que veía el jamón a de repente dirigir una empresa con todo lo que ello conlleva, ¿no? Sí, ahí pues después de muchos años llevando las compras y bueno, pues poco a poco cogiendo cada vez un poquito más responsabilidades, haciendo que mi padre se fuera liberando. La verdad es que ha sido un encanto trabajar con él toda la vida. Has tenido una capacidad de enseñar y de ir delegando según veía que, bueno, que tú ibas... no que te dijera esto lo vas a llevar tú, sino simplemente cuando él veía que algo que él hacía, que ya se lo ibas cogiendo el relevo tú de una manera natural, pues él simplemente se iba retirando. Entiendo que iría estando un poco pendiente de cómo iban las cosas y que, bueno, que alguna vez sí que nos dijo, yo creo que esto lo estáis haciendo mal. Casi siempre tenía razón, no le hacíamos caso siempre, pero también es bueno. Yo creo que nos dejaba tomar nuestras decisiones, nos dejaba equivocarnos
Y yo creo que es la única forma de aprender. Si él hubiera estado siempre ahí diciéndome lo que tengo que hacer o no, y yo hubiera, pues creo que no hubiéramos aprendido de la misma manera. Entonces, bueno, creo que fue una experiencia bonita y desde luego cambia, y sobre todo en una empresa familiar que al final parte de los directivos son tus hermanos. Yo soy el hermano mayor, pero tengo aquí otros dos hermanos y un cuñado y una cuñada que también están con nosotros. Y bueno, pues de alguna manera, pues esa relación que en lo familiar es perfecta, en lo profesional también es perfecta, pero cuando se combina, pues puede tener a sus veces tiene complicaciones y hay que poner sus las problemas cosas en meter su a la sitio. familia, ¿no? Y bueno, creo que lo hemos hecho bien, posiblemente haya sido una de las cosas más difíciles, pero bueno, creo que hicimos en su momento protocolo familiar, dejamos las cosas creo que relativamente claras y hemos trabajado creo que con bastante fluidez siempre. Ahí vuelves a mezclar tradición e innovación, ¿no? Es decir, la tradición Exacto. que sería en este caso tu padre, ¿no? Junto con la visión nueva que Además, traéis, ¿no? Los hermanos. También incorporamos profesionales para la dirección de producción, por ejemplo. Pues trajimos un profesional que venía de otra empresa, una gran empresa de la competencia, de jamones, y financiero también. Teníamos un gran profesional que había estado formándose, bueno, que había estado trabajando en una gran empresa cárnica, con lo cual, pues bueno, pues también tenemos esa mezcla de gente propia de la familia que aporta mucho y además es gente formada con sus carreras, con sus estudios, con sus conocimientos, muy implicada, obviamente, por ser de la familia. Y también esa parte de profesionales externos que también pues sí, que aportan otra visión y está claro. Tenemos nosotros y también otra visión, y también hay veces que bueno, que están un poco más, pueden ser más objetivos en algunas cosas. Muy bien. Pues nada, aquí hablamos de jamón, pero también lo ponemos sobre la mesa. ¿Qué jamón has traído para compartir hoy con nosotros? Pues he querido traer un plato no es que sea el mejor jamón del mundo. Para mí, obviamente, el mejor jamón del mundo, sin duda, es el jamón de bellota ibérico 100%. Sí, el punta de lanza del que todos hablamos, ¿no? Sí, bueno, es que es una maravilla, tanto como concepto, como culturalmente, como sensorialmente. Pero bueno, aquí quiero presentaros un plato de jamón mangalica. Es un jamón de un cerdo, bueno, que ya sabéis, de origen húngaro, que encontramos en el 91, buscando cerdos de calidad por todo el mundo. Y bueno, pues al final encontramos en Hungría una raza que estaba en extinción y que, bueno, pues que me pareció una maravilla. Cuando conseguí matar un cerdo, pues vi que era una maravilla y me enamoré de él. Conseguimos recuperar los 120 ejemplares que podían quedar en toda Hungría. Y aquí estamos hablando que ha sido una decisión romántica, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que por eso traigo el plato, porque fue una decisión romántica, pero con mucho riesgo, claro. Ten en cuenta que cuando empezamos con el proyecto tuvimos que invertir allí, crear una sociedad en Hungría, alquilar unas granjas. No se podían comprar granjas en aquellos años en Hungría. Llevar allí los cerdos y, lógicamente, lo primero era matar unos cuantos para hacer las pruebas y ver qué tal era el jamón. Y como tú dices, esto no son cosas de una semana ni 2 semanas, necesitas sus 2 o 3 años desde que matas los cerdos hasta que pruebas el jamón. Y claro, la decisión era qué cerdos mato. Tenemos muy poquitos cerdos puros, mangalicas. Si mato los mejores, nos quedamos sin los mejores reproductores. Si mato los peores, luego el jamón, si no sale bueno, no sé por qué ha sido. Son esas cosas que nunca veríamos, es decir, sin estar metido ahí en esa toma de esa decisión. Imagínate la decisión. Bueno, pues al final decidimos matar los peores cerdos, dejar los mejores allí, con lo cual pensamos, bueno, si los peores salen bien, pues entendemos que lo demás será mejor. Y después de 3 años siguiendo los jamones y viendo cómo evolucionaban en ese secadero, y finalmente vimos que estaba en su punto, pues lo cortamos. Y bueno, pues la verdad es que fue ese momento de alivio, de qué bien, que esto es una maravilla, que está buenísimo. En este caso hemos acertado, ¿no? Llevamos 3 años, y porque claro, esos 3 años no estás parado en Hungría, seguías criando cerdos y seguías con el proyecto. Y bueno, pues imagínate que esto sale mal y el jamón es
una castaña. Sí, hay mucha pues, inversión detrás, más allá del trabajo y del tiempo. Todo lo realizado, ¿no? Por tanto, para mí es algo muy importante y bueno, pues significa mucho en aquel momento en que partimos aquellos jamones, la familia, y lo probamos y respiramos. La verdad es que el plato luce espectacular. Yo Sí. he tenido la suerte también Sí. de probarlo y la verdad es que está Sí. totalmente a la altura. Hay gente que quizá no lo conozca, aquí pues sí que os animo a que lo busquéis, porque la verdad es que el animal es muy, muy característico, ya no solo en lo que es en el jamón y en la loncha, sino que es muy característico por fuera por esa adaptación al medio, ¿no? Sí, es un cerdo con lana, le llaman los medios el cerdo oveja, bueno, no tiene nada de oveja, lógicamente, pero sí que es un cerdo que, bueno, procede del mismo tronco del ibérico, era de los cerdos ibéricos que llamaba Sansón hace 80 años, de Europa, de los cerdos que ahora llamamos del tronco mediterráneo, que tiene, por tanto, que tiene la pezuña negra, tiene esa cantidad de tocino tan exagerado, tan graso como el ibérico, más, y además, pues también, pues seguramente lo que dices tú, para protegerse de esos fríos invernales de la estepa húngara, donde vive, pues desarrollaría esa capa de lana, porque aparte de la cerda normal que tiene el cerdo, el pelo del cerdo normal, pues tiene lana rizadita, que obviamente le protege del frío. Y bueno, pues de hecho yo les he visto allí en Hungría la primera granja que tuvimos en la estepa, cuando iba a visitar de vez en cuando a los animales a ver cómo evolucionaban, porque yo no estaba allí obviamente todo el año. Pues recuerdo un enero que llegamos y entramos en una nave, estaba vacía, entramos en la otra, también estaba vacía, y le pregunté al porquero de dónde están los cerdos, y dice, por ahí. Digo, ¿cómo que por ahí? Si esto es llano como hoy, y veo aquí hasta el infinito, está todo nevado y aquí no hay cerdos. Y empezó a llamarles a los cerdos, a dar voces, y los cerdos se levantaron, estaban enterrados en la nieve y vinieron pues pensando que les iban a dar de comer, pero estaban tan a gustos debajo de la nieve. Una pregunta que me hacen a mí muchas veces es si nos pueden dar mangalica por ibérico cuando hablo del mangalica. O sea, es una historia muy bonita, muy romántica. Yo siempre la cuento en mis formaciones porque me parece lo que hablamos, ¿no? Me parece súper bonita. Y siempre la duda es, ¿no? ¿Nos pueden vender mangalica por ibérico? ¿Qué le puedes decir? ¿Qué le puedo decir yo a esas personas? Hombre, nadie puede descartar nada, ¿no? Que haya mala práctica con algún profesional. Desde luego, el mangalica en España lo hacemos nosotros. ¿Solo? Solo nosotros. No creo... obviamente alguien más puede hacer... tenemos todos los cerdos de Hungría, porque hay algunos que también nos comprometimos a mantener el banco genético y a ponerlo a disposición de otros ganaderos, con lo cual hay otros ganaderos, y puede que ahí sea de algún industrial francés que está haciendo algún tipo de jamón con mangalica. En España, que yo sepa, no. Aparte, o sea, aquí en España todo es de jamón Segovia, digamos, ¿no? Que lo están imitando y que están llamándolo cerdo de Mangala o alguna cosa que se inventan, que no tiene nada que ver, pero no. Y desde el principio nuestra intención era clara. Nosotros hacer un ibérico, o sea, traer mangalica de allí para venderlo como ibérico no tenía sentido. O sea, nosotros lo que nos aporta el ibérico es algo distinto, algo que nos diferencia, aparte que ni siquiera podemos venderlo como ibérico, bueno, aparte de, por supuesto, por la trazabilidad, ¿no? por la etiqueta, por el sello, porque es diferente, aunque bueno, una cata ciega es difícil. Sí que es cierto que en el plato sería difícil reconocerlo, ¿eh? Así cortado, yo estoy mirando el plato y ya se me ha venido lo que te iba a decir, que resumiéndolo mucho, sería como si fueran primos, ¿no? Es decir, el ibérico y el mangalica serían primos, proceden de un descendiente común. Podríamos hablar que en Europa hace 80 o 90 años hubo hasta 20 primos del ibérico. En Italia, en Francia, en Malta, en Grecia, en Turquía, bueno, era curioso, había libros incluso que hablaban de que el mejor ibérico se encontraba en Alemania, o sea que te puedes imaginar. Y tras esto llega la Cruz del Mérito de la República Húngara. ¿Qué se siente cuando un país reconoce a una persona extranjera la recuperación de una raza que prácticamente estaba extinta? Pues sí, la verdad que fue un orgullo para toda la familia, porque bueno, pues la Cruz del Mérito de Hungría, pues solo, es la condecoración más alta que pueden hacer a un civil,
Y bueno, pues es un trabajo que nos ha costado muchos años, que era curioso porque realmente inicialmente cuando yo encontré la raza por primera vez, los húngaros incluso se avergonzaban de ellas. O sea, decían, "No, bueno, es una vergüenza histórica, esto no lo mire usted, esto es". Los puntos de vista, Sí, cómo sí, cambian. sí, es algo, bueno, pues estaba en un momento cambiando, saliendo del comunismo, que le parecía que todo lo nuevo era bueno y todo lo viejo era malo. Entonces se avergonzaban un poco de este cerdo tan rústico y tan especial. Bueno, fue tan difícil económicamente como desde el punto de vista psicológico de convencer allí a la gente y a las autoridades y a los mismos ganaderos. Que tenían algo único. Que tenían algo especial, que era una maravilla. Que ellos lo sabían a nivel de pueblo, o sea, toda la gente, bueno, de hecho allí en las matanzas tradicionales utilizan el mangalica y todo el mundo quiere el mangalitza, como dicen ellos, pero a nivel de industria, a nivel de explotación ganadera, pues se consideraba como algo pues prehistórico, algo de avergonzarse. Por lo tanto, el hecho de que finalmente el ministerio, pues vamos, el país nos reconociera este logro de haber salvado la raza, pues desde luego es un orgullo inmenso. Reconocimiento a ese trabajo bien hecho. No nos daría el podcast, pero posiblemente si retrocedemos aquí varios años, también estaríamos hablando de lo mismo del ibérico, ¿no? Hubo un momento que aquí el ibérico, a día de hoy sería impensable, pero hubo un momento en el que lo pasó en el que muy igual mal, no se ha puesto como a día de hoy, ¿verdad? Pero bueno, eso ya lo hablaremos otra vez, que seguro que conocimiento tenemos. Bueno, el jamón no solo es producto, es oficio. ¿Qué busca Juan Vicente como director de Montenevado cuando busca un cortador de jamón? ¿Qué características debe tener un cortador de jamón? Hombre, pues tiene que saber cortar, obviamente, de jamón. La técnica es fundamental. El emplatado es seguramente tan importante como el corte. Es algo que hay veces que se la puesta en valor. Hay cortadores muy buenos que luego realmente pues no acaban de presentar el plato de una manera adecuada, y yo creo que tampoco cuesta mucho y que, bueno, pues tú lo sabes mejor que nadie, simplemente con un poquito de práctica se consigue. Y luego pues seguramente, y eso ya es cosa nuestra, lo que tradicionalmente le ha faltado al cortador de jamón, y es culpa de los productores muchas veces del sector, es que no les hemos formado, que su discurso y su argumentación, su argumentario sobre el jamón, pues no era completo. O sea, es cierto que tenemos un producto complejo con muchas variantes en cuanto a genética, alimentación, en cuanto a procesos de secado, que tiene luego sus problemitas que hay que transmitir. Y bueno, pues eso, y que hay que conocerlos para poder transmitirlos. Que muchas veces los pobres cortadores han tenido que aprender en la calle, de oídas, y bueno, pues han transmitido cosas que realmente no son adecuadas. Por tanto, bueno, creo que en eso ya hay algunos que estáis y que estamos trabajando para conseguir que esto cambie. Y yo creo que desde luego lo que más me gusta es que, por lo que detecto a nivel de los cortadores y sobre todo en Agacuz, que a lo mejor es la asociación que más conozco, pues esa ilusión por aprender y esas ganas, ese hambre de conocimientos, creo que vamos por buen camino, y yo creo que eso está cambiando y va a ser muy importante para el sector. Sí, yo, vamos, en mi trayectoria también lo he visto, ¿no? Como, primero, por un lado, el propio cortador también ha buscado tener ese conocimiento del producto que quizá en un primer momento no era tan necesario, y el propio fabricante también está demandando un cortador que realmente sepa defender su producto, porque al final es una pena que estamos hablando de estos procesos de elaboración tan largos y que luego en ese punto final, que al final es la relación directa con el cliente o con el consumidor, pues la perdamos. ¿Qué aportan centros como la Beta Jamón School o estas instalaciones donde estamos, el campo del jamón, al sector? Hombre, yo creo que a mí siempre me lo dicen, y no te da miedo que te copien. Digo, miedo no, yo lo que quiero es que me copien. Somos una entidad en todo el mundo y ojalá que haya más. Y bueno, pues la Beta y bueno, ahora está ahí también Interhan, que también haremos cosas para el sector. Creo que es fundamental. Una de las cosas que echamos de menos en el sector, yo creo que tenemos que aprender de los vinos. O sea, sí, lo bien que lo han hecho, ¿no? El disfrutar de un buen vino cuando más vas conociendo, y ya no de uno, sino de varios tipos de vinos. O sea, que hay veces que nos empeñamos en que un jamón, un serrano, un bellota, si lo bonito muchas veces está en la variedad, o un vino, ¿por qué te vas a empeñar en un Rioja o en un Ribera si hay
tantos tipos de vinos y tienen tantos matices y tantas... Es un mundo tan apasionante que cuanto más conoces, yo creo que más lo disfrutas. Más y cuando disfrutas. más te enseñan pues apreciar desde los matices sensoriales, desde los matices táctiles, sápidos, volátiles, y de proceso, cuando empiezas a conocer todo el producto, yo creo que al final la experiencia del consumo del jamón, de la degustación del jamón, se enriquece, y yo creo que eso es bueno para todos. Cuando entendemos algo lo disfrutamos mucho más. Así Estoy es, totalmente de así acuerdo. es. Y ahí sí que pienso igual que aquí tenemos un plato de mangalica, realmente creo que hay un jamón para cada momento, ¿no? Y lo Sí, importante sí. es saber ubicar qué jamón va en cada momento y no a veces centrarnos solo en un único producto. ¿Cómo es de sencillo o de difícil explicar esto en el mercado internacional? Hombre, yo creo que es muy agradecido. Realmente ten en cuenta que fuera de España, si en España, no digo que se conozca poco el jamón, se conoce mucho, pero hay mucho ruido. Hasta ahora ha habido mucho ruido, no ha habido una comunicación clara. El cortador que quería tener esos conocimientos le costaba llegarlos porque le llegaban por muchas fuentes, muy distorsionados, de distintos mensajes. Y fuera de España, pues simplemente hay necesidad de un conocimiento todavía más básico porque no llegan. Entonces, imagínate que a nuestros distribuidores de Dinamarca o de Hungría o de Nueva York. Sí, muchas veces es difícil conocerlo aquí. Claro, que les traigas aquí, que les enseñes el producto, que les enseñes el proceso, que cómo se hace todo, cómo se mima, cómo se clasifica, que luego lo prueben, que empiecen a entender las diferencias, que conozcan, pues se van para allá, que son los reyes del mambo, vamos. O sea, imagínate quién le para a un vendedor con ganas y con formación, que sepa, que esté convencido del producto, que tengan los argumentos para defenderse, pues se van para allá con las pilas puestas, claro. ¿Dónde ves que están las grandes oportunidades del sector? ¿Mercado nacional, internacional? ¿Dónde estáis apostando? Desde luego el mercado nacional siempre ha sido, yo creo que es fundamental, sobre todo para los productores que vamos a un producto de calidad un poco más diferencial, que no vamos al volumen de los kilos y del loncheado más económico, ¿no? Entonces, en el momento que te quieres lucir, digamos que el mercado más agradecido posiblemente sea España, sin duda, es el que más lo conoce. Pero ya podemos decir que en Francia, que en Alemania, incluso hay en algunos sitios, que en Estados Unidos, que incluso en puntos de Bélgica, Dinamarca, en Europa, en Japón, por supuesto, en decir, México. que algo estamos haciendo bien, ¿no? Que ya se empieza a conocer fuera. Hay sitios que se valora y que se están haciendo las cosas bien y que te dan ese punto de prestigio a todo el sector. Entonces yo creo que ahí todavía queda mucho recorrido. Creo que tenemos siempre el limitante de un montón de países del mundo que por cuestiones pues ya sabes, o religiosas o de tradición, pues no consumen jamón. Pero todavía quedan muchos países en los que se puede hacer muchas cosas y creo que el recorrido, pero tenemos que intensificar nuestro trabajo en comunicar el jamón. La parte divulgativa. Sí, y sobre todo como algo tradicional, especial, saludable tradicional y de calidad, porque lo que no podemos es esa experiencia a base de kilos y loncheado, que lo pueden hacer en cualquier país y que podemos tener un competidor mañana pues en China, en cualquier otro. Tenemos que diferenciarnos, tenemos que asociar claramente jamón serrano, jamón ibérico con España. En ese sentido, sabes que yo soy muy luchador, llevo años luchando en proteger el nombre de jamón serrano, el nombre de jamón ibérico. Creo que es fundamental que se defienda, que solo se pueda llamar serrano lo que se haga en España. Y que solo se pueda llamar ibérico lo que se haga en España. Y creo que es algo que tenemos derecho a ello, que tenemos que luchar por ello. Creo que es una obligación, compromiso histórico que tenemos pues los productores y el gobierno. Ahí estamos hablando de dos indicaciones geográficas protegidas que el sector está luchando por ello, ¿no? Sí, entendemos que la única alternativa son las IGPs, o sea, no sé si hay otra forma, no descartamos, pero hoy por hoy parece que es el único formato que nos daría ese apoyo, esa protección, sería la IGP. Bueno, desde la beta, Jamón School,
entendemos que el jamón se aprende desde dentro, ¿no? Y por eso estamos desarrollando una visita en conjunto con el Campus del Jamón y con Montenevado para poder atraer a nuestros alumnos a que vean las instalaciones. ¿Cómo crees que va a cambiar la percepción de esas personas una vez que conozcan el proceso desde dentro? ¿Van a ver igual el jamón? Yo creo que no. Desde luego aquí la gente que viene, incluso en que haya visitado alguna instalación, pues siempre yo creo que sale sorprendida y favorablemente sorprendida. Yo creo que el ver el mimo con el que cuidamos, la cantidad de procesos que hacemos el jamón, lo especificado que tenemos cada matiz, cada detalle, no sé, te puedo decir que tendremos unos casi 30 tipos de aplicación de manteca distinta dependiendo del momento, del proceso, del tipo de... Puedo corroborarlo, ¿eh? Yo he visitado muchas empresas y es difícil ver lo que se ve, es lo algo que se ve aquí. muy particular. Entonces yo creo que simplemente ver el mimo en unas instalaciones modernas, porque ya no son las instalaciones de nuestros abuelos, que también tenían mucho encanto, pero bueno, ya son otro tipo, que es lo que requieren los tiempos. Yo creo que es una experiencia para cualquier aficionado o enamorado del jamón, pues es algo fundamental. Sí, la verdad es que, bueno, al final lo que hablamos siempre, ¿no? Conocerlo, entenderlo, para poder disfrutarlo más. Aquí también, pues bueno, yo os animo a que entréis en la página web del Campus del Jamón, porque el Campus del Jamón también tiene un canal divulgativo muy importante a través del blog, a través de charlas magistrales que hacéis todos los meses, que la verdad es que son muy interesantes y nos ayudan a contribuir a ese conocimiento. Y dentro de ese conocimiento, esa divulgación, tú eres autor de varios libros. Para mí el de Anatomía del jamón serrano pues fue como un punto de inflexión cuando me estaba metiendo en el mundillo. Es cierto que quizás es demasiado técnico, más enfocado hacia otro sector, quizá más de veterinario, más de estudio, pero yo creo que también es una herramienta que es fundamental. Y luego, bueno, pues el ibérico, eligiendo el nombre, pues la verdad es que me hizo ver cómo el ibérico pues, es muy distinto a lo que yo pensaba, ¿no? Cómo ha evolucionado ese animal a lo largo de la historia. ¿Qué te hace decantarte por esa parte de divulgación, de compartir con el mundo ese tipo de cosas? Pues lo primero, por supuesto, es la pasión por la investigación y por lo que más me gusta, seguramente. Pero luego hay otro detalle más mundano, que es que simplemente que tengo muy mala memoria. Entonces, como si lo apunto es fácil de mala tener memoria, manual, ¿no? pues hay veces que estás aburrido, de estudiarte la vena esta, por dónde va y por dónde viene y por dónde va el nervio ciático de la corcusa del jamón. Y luego dices, coño, se me ha olvidado. Y empiezas a tomar apuntes, a dejarlo documentado, a dejarlo detallado. Y finalmente, pues al final, coño, si tengo ya casi medio libro escrito, ¿y por qué no lo voy a hacer público esto? Y bueno, pues ahora de hecho estoy trabajando, llevo ya años trabajando en un por lo que empezó siendo unos pequeños apuntes sobre la grasa del jamón. Y dices, ¿qué puedes escribir sobre la grasa del jamón? Pues llevo unas 500 páginas ya y no termino porque siempre encuentro algún matiz nuevo. Entonces no sé cuándo terminaré, cuándo estará el libro publicado. Espero que para el año que viene, seguramente. Pero bueno, que es en parte, como te digo, es bueno, te permite, o sea, la verdad es que escribir un libro sí, te obliga también a ti a formarte más, evidentemente, sí, investigar más, veces que a dices, meterte más en el esto producto. lo entiendo, pero cuando lo tienes que explicar te das cuenta que hay veces que a lo mejor no lo entendías tan claramente, ¿sabes? Cuando tú entiendes un proceso, mira, este moho que le sale al jamón o este verruguita que le sale aquí al jamón, esto cuando te pones a documentarlo y a escribirlo, coño, pero es que aquí a lo mejor me falta saber cómo está la estructura de la fascia o del epimisio y tienes que investigar y al final te permite que seas más coherente y encontrar explicaciones concretas y cerradas para las cosas. Te hace conocerlo y verlo de otra manera. Sí. Si tuvieras que definirme los libros, en los tres que yo conozco al menos, en 4 palabras para recomendárselo a alguien, ¿qué se va a quedar? ¿Alguien que lea Anatomía del jamón curado o alguien que lea El ibérico, el origen nombre o Templore Grandis? El Atlas de Anatomía no es para leerlo porque... Sí, es para verlo más bien, es para es una obra de consulta. Cosas concretas. Bueno, yo no aconsejo a nadie que se lo lea. Pero sí, para consultar cosas concretas creo que se utiliza mucho a nivel de técnicos de industrias cárnicas,
creo que para un cortador de jamón es muy bueno saber, no saberse de memoria todos los músculos y todos los nombres, pero creo que es muy interesante, o por qué sale esta dureza aquí, o bueno, creo que hay... Te hace ser diferente, cuanto menos. Sí, bueno, yo creo que si tienes inquietudes es muy interesante. El nombre del ibérico pues es algo muy especial, además tiene muchos capítulos distintos, hay algunos que son infumables porque son historia de cómo fue evolucionando el nombre y quién dijo cómo y quién dijo, o sea, es un poco... Pero es interesante porque realmente es muy curioso. Sí, pero bueno, puede ser un poco árido al que vaya buscando algo más concreto, pero luego hay capítulos pues ya sobre la montanera, sobre el mangalica, sobre el jamón, sobre diferencias de jamones aparte, por supuesto, el tema nuclear, que es la historia del ibérico y cómo surge el nombre del ibérico y los cerdos que había en Europa parecidos, tal. Yo creo que da una visión de todo el sector del jamón curado y del cerdo ibérico muy, muy, muy especial. Y el último Tempore Glandis, pues yo creo que es algo muy especial también, que al final lo que nos cuesta muchas veces entender, la montanera y el bellota es una maravilla que tenemos en España, es algo único, pero es algo único hoy. Tenemos que pensar que de hace 100 y pico años para atrás era la única forma que se criaban los cerdos en todo el mundo. O sea, nadie les daba piensos compuestos y menos cereales y la comida de tus hijos, porque al final el cereal es para hacer pan para tus hijos. Antes los cerdos se alimentaban con lo que sobraba y en las zonas que había encina, que era prácticamente todo Centro Europa, Sur de Europa, y bueno, pues incluso Turquía y por ahí, los cerdos se alimentaban con la bellota, con la castaña, con el ayuco, con los higos, con lo que sobrara de lo que caía al suelo y lo que no se podían comer los humanos. Que aquí en España eso se haya desarrollado unido con un cerdo extraordinario que tenemos y con una cultura de curar un jamón y que al final se haya salvado y haya sido el único sitio del mundo que se haya salvado, creo que es algo de lo que todo español tiene que estar no orgulloso, sino lo siguiente, que es de verdad que es una maravilla. Y que muchas veces no somos tan conscientes del sistema que tenemos. Que te dice, no, eso del bellota es mentira, los cerdos de bellota no comen bellota. Y algún te dice, no pueden comer. Hombre, bellota todo el año no pueden comer, porque no tiene sentido y no hay bellota todo el año. Claro, y es un es sistema fruto y hay una tradicional concreta. Y se come la bellota los 3 meses que hay bellota. Pero esos 3 meses se comen cientos de kilos de bellota y engordan 50, 60 kilos solo a base de bellota y hierba. Prácticamente duplican su peso. Sí, es algo fantástico, es algo maravilloso, sin hablar luego de lo que el producto, que es una maravilla. Bueno, y yéndonos a un tema más personal, ¿recuerdas la última vez que comiste jamón por placer? Bueno, yo por placer lo como casi siempre. Esta mañana, como todas las mañanas, prácticamente he desayunado jamón. Esta mañana he desayunado un Serrano 24, reducido en sal, que hacemos, llevamos 2 años haciendo jamón con Serrano de 24 meses. A 2 años de curación, que no es para nada habitual. Y es una maravilla, y para un desayuno lo tomo siempre con un poquito de una tostadita y un poquito de aguacate. Y bueno, pues... desayuno saludable nutricionalmente y además disfrutamos. ¿Y con qué te gusta tomar el jamón? Es decir, si me hablas de armonías. Pues casi con todo. Jamón con melón, perfecto. O sea, por mucho que sea un cliché, me parece una maravilla. Con higos, me encanta. Con higo hacemos uno con el higo un poco caramelizado. Lo limpio bien. Lo meto al horno fuerte para que se quede un poco caramelizado, incluso le pongo un poquito de azúcar glacé por encima y luego con un poquito de jamón encima, una pasada. Qué bueno, me lo apunto. Por supuesto con tomate, por mucho que eso es una maravilla, con aceite también. El de la naranja o el café todavía no lo he probado y lo estamos hablando toda la familia, a ver si lo probamos, a ver qué tal está Bueno, pero al fin y al cabo, o sea, se ha hecho súper viral ahora, pero es algo que tradicionalmente hemos hecho todas las mañanas, ¿no? Una tostada de jamón con un café, ¿no? Lo que pasa es que, entonces... sí. Como café no suelo tomar, pues no lo tengo probado, pero vamos, no lo descarto. En el episodio anterior, Jorge Borrero te dejó esta pregunta. ¿Con qué jamón has disfrutado más? Hombre, seguramente con el mangalica, pero en aquel momento y en esa situación puntual del alivio, del decir, oye, que realmente
Llevamos 2-3 años en Hungría con este proyecto y el jamón es una maravilla. Ese primer plato de jamón Bangalica, sí, ¿no? Entonces, si te vuelves no atrás. Porque fuera el mejor jamón de mi vida, ni mucho menos. Sí, sino por el momento y lo que significaba. Pero claro, era una decisión que tenía que corroborarse y bueno, pues fue un alivio importante. Por supuesto, yo creo que sensorialmente, pues esas bellotas dulces, con esa potencia de dulce, con esa suavidad, esa fluidez, pues creo que siempre es... Sí, no tiene rival, pero bueno, sí que es cierto que luego muchas veces es lo que envuelve, ¿no? Sí. No, yo en mi caso no es un jamón de bellota, porque al final es por todo lo que tenemos un poquito alrededor. Pues muy bien, ¿y qué pregunta le dejarías a nuestro siguiente invitado, que es uno de los sellos de identidad de este podcast? Pues mira, eso, ¿qué matiz sensorial valoras más en un jamón? Pues mira, muy bien, qué interesante. Tanto a nivel olfativo como volátil o textural, bueno, pues qué es lo que más, qué aspecto sensorial es el que más valoras en el jamón. Pues muy bien. Y antes de cerrar, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere dedicar su vida profesional al mundo del jamón? Pues que venga por aquí. Que necesitamos gente, ¿no? Sí, verdad. Que se forme, que no dude en consultar, que se forme, que todo lo que comunique, porque al fin y al cabo, sobre todo depende en qué aspecto, en qué sector del mundo del jamón quiere colocarse, pero, por ejemplo, el cortador al fin y al cabo es nuestro medium entre el producto y el consumidor. Para nosotros es alguien fundamental. Entonces, el que tenga esa responsabilidad de saber que lo que transmite es muy importante. Entonces, que por favor, que se forme, que transmita cuando sepa las cosas con criterio y que si no, que aquí estamos para ayudarle en lo que pueda ser. Nosotros, Interjam, La Beta, quien sea. Bueno, los centros que apostamos por esa formación, ¿no? y esa divulgación. Bueno, pues yo estaría horas hablando contigo, pero muchas gracias, Juan Vicente, por compartir la experiencia, tu forma de entender, de ver y de vivir el jamón, por abrirnos las puertas de tu casa aquí en el campus del jamón en Segovia. Y bueno, esto ha sido La Beta Conversa, el podcast de La Beta Jamón School, un espacio para disfrutar, aprender y compartir desde la felicidad que nos regala un buen plato de jamón. Te recuerdo que puedes ver el episodio tanto en YouTube como en Spotify y bueno, te recomiendo que nos sigas en todas las redes sociales de La Beta Jamón School, @LaBetaJamón. Y por supuesto, si hay alguien que te gustaría ver sentado en esta mesa, pues puedes escribirnos y sugerirnos los nombres. Nos escuchamos muy pronto. Roberto González Santalla, director de La Beta Jamón School.